Hola, bienvenidos a la videoclase de la unidad 2 de evaluación psicológica infanto-juvenil, en la que vamos a profundizar en torno a la entrevista psicológica con niños y adolescentes. El objetivo de esta videoclase es, por un lado, reconocer las principales condiciones y características de la técnica de entrevista psicológica, ya sea se trata de una entrevista con niños, con adolescentes o con cuidadores, y distinguir las oportunidades y dificultades frecuentes, tanto personales como técnicas, a las que se enfrenta el evaluador infanto-juvenil. Para eso el gran tema va a ser cuáles son las particularidades de la entrevista con niños y adolescentes y con los padres o cuidadores. Entonces, partir, ¿cierto?, contextualizando en qué momento se genera la entrevista. Este cuadro, ¿cierto?, lo que muestra es un flujo respecto de cómo se va moviendo la evaluación psicológica. Entendemos que siempre comienza la evaluación psicológica desde el primer contacto, desde la primera llamada telefónica, desde el primer acercamiento de la familia o del adolescente que nos solicita o que le solicita, ¿cierto?, el profesional, apoyo, orientación. Y desde este primer contacto, luego pasamos a la primera entrevista, que es el primer gran momento de acercamiento. Por eso es importante como partir profundizando en evaluación psicológica cuáles son las características de esta entrevista. Entendemos que la entrevista, ya sea con los padres o con el niño o el adolescente, el principal objetivo va a ser indagar en torno al motivo de consulta, ya sea lo que manifiesten que es el motivo de consulta o aquello que se encuentra implícito y que podría ser el motivo latente, aquello que está como, que subyace, ¿cierto?, al motivo manifiesto. Mentalmente tenemos que irnos formulando ciertas hipótesis a partir de lo que vamos escuchando, de lo que se nos va narrando, para poder ir decidiendo cómo continuar en el resto del proceso, y eso implica tomar decisiones acerca del tipo de instrumento que vamos a utilizar. Si es un motivo de consulta más vinculado a características emocionales y de personalidad, los instrumentos que vamos a utilizar son muy distintos que si el motivo de consulta es porque tiene bajo rendimiento, porque hay ciertas cosas que le están costando, a pesar de que hay apoyo y de que emocionalmente no hay dificultades. Entonces eso implica que vamos a tomar decisiones distintas acerca del instrumento a utilizar. ¿En qué orden lo vamos a utilizar? También es una decisión que tenemos que tomar, ya que al final de la primera entrevista en general tenemos que darle luces a la familia acerca de, por ejemplo, cuál va a ser la duración del proceso de evaluación. Si bien hay duraciones estándar, 3-4 sesiones es más o menos lo que dura toda evaluación psicológica, dependiendo de la problemática podría durar más, podría ser más de 3 o 4 sesiones, porque podríamos necesitar entrevistar, por ejemplo, y esas son las decisiones que vamos tomando, entrevistar a otras personas, podríamos pedir a lo mejor algún informe al colegio. Entonces eso implica que se va sumando información que vamos a ir levantando. Pero una vez que decidimos los tipos de pruebas, tenemos dos grandes grupos de pruebas que podemos utilizar, que son las psicométricas o las proyectivas. En general se asocia más la psicométrica con la evaluación cognitiva y la proyectiva con evaluación de personalidad. Pero lo psicométrico y lo proyectivo tiene que ver con la forma de medir, por lo tanto podemos medir personalidad tanto de una manera proyectiva como medir personalidad también de manera psicométrica. Hay instrumentos psicométricos de evaluación de personalidad. Y por otro lado también podemos medir indicadores de inteligencia a través de pruebas proyectivas. Vamos a ver, por ejemplo, que la figura humana tiene indicadores de desarrollo de potencial intelectual. En el Rorschach se pueden levantar también características cognitivas. Entonces no es que lo cognitivo se evalúe con lo psicométrico y la personalidad se evalúe con lo proyectivo. Una vez que aplicamos las pruebas, analizamos sus resultados y obtenemos los principales indicadores, es el momento de empezar a elaborar el gran informe, el clásico informe que siempre se nos pide a los psicólogos, que este informe lo que debiera poder integrar son todas las áreas del sujeto, porque estamos entrevistando al niño, a su familia, estamos aplicando pruebas que nos permiten levantar mucha información. Entonces el instrumento tiene que dar cuenta del sujeto de manera integral, aunque sea el motivo de consulta, por ejemplo, por el ámbito cognitivo, tenemos que dar cuenta en el informe también del ámbito afectivo y del ámbito social. Y debemos incluir, ¿cierto?, en este informe además una pequeña síntesis diagnóstica, pronóstico y sugerencias. Este es el principal esfuerzo que tiene que hacer mentalmente el profesional, el psicólogo, ya que la información que va a recabar es mucha. Vamos a tener muchas entrevistas, vamos a tener muchos resultados de instrumentos, pero un buen informe psicológico no debiera, entre antecedentes, resultados, hipótesis y sugerencias, no debiera tener más que 2 páginas. Por lo tanto, es un esfuerzo de síntesis muy importante, sobre todo porque
es hacia el final, son estas principales, la hipótesis diagnóstica y las sugerencias es donde va a estar concentrado lo más importante y lo que va a ir a leer en general la mayoría de las personas que van a recibir el informe. Una vez que tenemos el informe, debemos entonces generar un momento de devolución de esta información, que es entregarle al paciente, a su familia, los principales resultados. Muchas veces consiste en leer junto con ellos el informe de manera de irlo haciendo más comprensible, de que se vaya entendiendo cada uno de los puntos. Por lo tanto, es importante mantener este lenguaje comprensible, adaptarlo al ciclo vital, la forma en la que le vamos a explicar los resultados al niño va a ser muy distinta a la forma en que le vamos a explicar los resultados a la familia. Por lo tanto, es importante ir haciendo como traducción en cuanto al ciclo vital. Y muy importante la confidencialidad que se mantiene a lo largo de todo el proceso respecto de los aspectos centrales y de antecedentes en generales recibidos en la evaluación. Y esto nos lleva a cuáles son como el gran marco en el que se mueve la evaluación psicológica, que tiene que ver con estos que están acá, que es, por un lado, mantenemos a lo largo de todo el proceso de estas 3, 4 o 5 sesiones de evaluación un encuadre, que es el que nos permite leer las distintas alteraciones, conductas o movimientos que se vayan generando en el proceso, nos permite leerlo a la luz de que es algo que le ocurre al paciente y que no es porque nosotros hicimos algo. El encuadre tiene que ver con mantener ciertos parámetros delimitados de manera fija, tanto en el horario como en cuánto vamos a cobrar, como en la duración de la sesión. Nos reunimos siempre en el mismo lugar, utilizamos siempre los mismos instrumentos, herramientas. Es algo que eso se refiere con encuadre, es lo que nos encuadra, es el gran marco en el que nos movemos. El rapport, que tiene que ver con el cómo nos vinculamos de manera positiva con el niño y su familia para poder generar una alianza que nos permita ir desarrollando de manera efectiva la evaluación. Esto es súper importante, considerando que muchas veces los profesionales, sobre todo al inicio, cuando están recién partiendo en el proceso de evaluación o de psicoterapia, tienden a desarrollar muy buen rapport con los niños o con el paciente evaluado, el adolescente, pero no así tanto con la familia. Y entendiendo que es la familia la que trae el niño y la que sustenta el proceso de evaluación, es fundamental que podamos mantener un rapport con ambas partes, porque podemos tener un súper buen vínculo con el niño, pero si la familia no lo trae al resto de las sesiones, no vamos a poder desarrollar y llevar a puerto el proceso de evaluación. De ahí que sean importantes las habilidades comunicacionales. Todos estos elementos, yo sé que ustedes ya los conocen, los han ido revisando en las otras asignaturas, pero es importante, ¿cierto?, traerlos a colación a propósito de que también se van mezclando con todos los principios éticos que están a la base del proceso de evaluación, que vamos a ir ahora profundizando en detalle. Entonces, en esta primera entrevista, después del primer contacto, cuando se acerca a la familia o el niño, ¿cuál es el objetivo de esta primera entrevista diagnóstica? Poder conocer de manera exhaustiva al paciente, formularnos hipótesis para planificar la batería y correlacionar los antecedentes con los instrumentos, o sea, tener la suficiente cantidad de información que nos permita luego entender los resultados que vamos a ir levantando en los instrumentos. Eventualmente, si hay algo que no nos quede claro con los instrumentos, podemos decir que necesitamos realizar otra entrevista. También es importante, ¿cierto?, mencionar que no todos los profesionales, dependiendo del paradigma teórico, van a trabajar con instrumentos psicológicos. Hay algunas corrientes teóricas que la evaluación consiste solo en la observación e indagación clínica, por lo tanto va a estar mucho más enfocado en el desarrollo de herramientas para una o varias buenas entrevistas diagnósticas sin utilizar test psicológicos. Independiente de eso, siempre tenemos que lograr levantar la información suficiente que nos permita generar hipótesis diagnósticas y poder luego hacia el final generar un diagnóstico y una planificación de qué es lo que hay que seguir trabajando. En general, siempre la estructura más recomendada es una estructura semiestructurada, ya que tenemos un inicio, un cierre bastante guiados con preguntas o temáticas que son las que nos van a ir orientando a lo largo de la entrevista, pero donde en el intertanto se va dando cierto espacio para tanto la familia como al niño o adolescente, para que sean ellos los que vayan desarrollando las temáticas según su propio interés o la necesidad de particularidad, dando espacio siempre para la apertura de temas distintos que no sean los que tenemos preconcebidos como necesarios de abordar en una primera entrevista diagnóstica. Siempre en cuáles van a ser nuestras principales fuentes de información a lo largo de este proceso de evaluación, va a ser la familia, ¿cierto?, en estas entrevistas,
Muchas veces los colegios proveen informes, eventualmente van a solicitar una entrevista también con el psicólogo. Y muchas veces también los profesionales de la salud, principalmente a través de informes. Los psiquiatras generalmente mandan informes al psicólogo para que sean estos antecedentes tomados en cuenta dentro del proceso de evaluación. Importante en general en esta primera entrevista y a lo largo del proceso, indagar en torno al síntoma, conocer de manera lo más exhaustivamente posible los aspectos fenomenológicos. Esto quiere decir conocer el fenómeno en sí, qué es lo que estamos observando. Cuando el niño dice que tiene pena, ¿a qué se refiere con la pena? ¿Dónde siente la pena? ¿Cómo la siente? ¿En qué lugar? Estando en qué lugares que aparece la pena, estando con qué personas es que aparece la pena. A eso se refiere como los aspectos fenomenológicos, conocer en profundidad el fenómeno, conocer la mayor cantidad de antecedentes posibles de ese fenómeno. Y los antecedentes dinámicos que tienen que ver internamente cómo se van moviendo las distintas estructuras psíquicas. Prestando atención a la transferencia y la contratransferencia. Esto sobre todo desde el paradigma psicoanalítico, cuando el adolescente o la familia, por ejemplo, a uno le están demandando algo, le están preguntando algo, tratar de entender en qué lugar lo están poniendo. Me están poniendo en el lugar de experto, me están poniendo en el lugar de alguien que no sabe y en realidad, o alguien que es solamente como un empleado que tengo que cumplir las funciones que me está pidiendo la familia y completar luego el informe. A eso se refiere con entender la transferencia, en qué lugar me están poniendo. Y entender la contratransferencia, cómo me estoy sintiendo yo con eso. ¿Me está dando rabia? Entonces, ¿qué hago yo con esta rabia? La rabia es un síntoma de este fenómeno. Si yo me estoy sintiendo enrabiado con esto, ¿cómo se estará sintiendo el niño o el adolescente en este mismo contexto familiar? En ese sentido, la transferencia y la contratransferencia son elementos diagnósticos también porque nos están hablando de cómo se mueve esta familia. Y también es importante entonces realizar la historia clínica y si es necesario también el examen mental. Por historia clínica nos referimos a conocer la historia de los antecedentes vinculados a la salud mental y el examen mental implica levantar ahora, in situ, cómo se están presentando, si hay síntomas psicopatológicos en las distintas esferas. Hay algunos tipos de entrevistas o tipos de cuestionarios que se vinculan al examen mental que tienen que ver con cómo se presenta la atención, la concentración, la memoria, la conciencia, cómo estoy pensando, cómo me estoy expresando, que permiten levantar este examen mental completo que en un par de minutos yo puedo tener claridad en dónde se presentan los principales síntomas en términos psicopatológicos. O sea, eso en términos de esta entrevista diagnóstica. Consideraciones generales dentro del proceso, que la evaluación siempre comienza, como decíamos, ¿cierto?, una vez que parte la primera llamada. Muchas veces la forma en que se presenta la problemática, cuando un papá o una mamá llaman para decir que quieren hora porque tienen un problema de este tipo, ya están dando información acerca de cómo ellos están leyendo el problema. Siempre es importante invitar a las sesiones a los familiares o cuidadores que estén dispuestos. Muchas veces se quisiera contar con papá y mamá en la sesión, aunque no estén separados, a veces puede que solo sea la mamá la que quiere llevar al niño a evaluación, el papá se rehúsa. Entonces la idea es no forzar, sobre todo al inicio, que venga quien quiera venir. Ahora, siempre hay diferencias teóricas, también por ejemplo hay diferencias teóricas respecto de cómo partimos. Algunos dicen que siempre es importante partir con la familia, que sean los papás, los cuidadores, los que hablen acerca del problema del niño, que ellos nos den cuenta, que a través de su relato nos den cuenta de qué es lo que está pasando, para en un segundo momento entrevistar al niño. Otros van a decir que el problema, el paciente es del niño, por lo tanto la primera entrevista tiene que ser con el niño y no uno dejarse como influir por la visión de los papás y en un segundo momento entonces, después de haber entrevistado al niño, entrevistar a los papás. Este tipo de diferencia, no hay una manera correcta de proceder, va a ser la propia técnica desde el enfoque teórico el que nos va a decir cómo debemos hacerlo de manera más adecuada. Y también importante, ¿cierto?, como decíamos, indagar en torno al motivo de consulta. Vamos a ir viendo algunas estrategias para esto. Siempre es importante también en estas primeras entrevistas prestar atención donde hay mitos o secretos familiares, sobre todo en las entrevistas con la familia puede aparecer que hay ciertas cosas que el niño no sabe y que la familia preferiría que siguiera así, sin saberlo. Entonces es importante tomar nota de ello, eventualmente si a uno le piden mantener estos secretos es importante tener como la suficiente claridad para decir que muchas veces es el mantenimiento de estos secretos los que originan muchas de las sintomatologías, por lo tanto,
ustedes no van a ir inmediatamente a decir, mira lo que está, irle a decir al niño o al adolescente, tus papás te están ocultando esto, pero sí tener claridad en que eventualmente puede ser necesario en algún momento comunicar este tipo de cosas, porque muchas veces son lo que originan los malestares. Es importante también prestar mucha atención a cómo los papás, mamá, papá o cuidadores hablan del niño o el adolescente. ¿Cuáles son las características que más mencionan? ¿Cuál es la forma que tienen de referirse a él? Y diferenciándolo siempre con la imagen que uno se fue haciendo del niño. Muchas veces el niño o el adolescente que uno entrevistó es muy distinto al niño o el adolescente que los papás relatan. Entonces, marcar esta diferencia es importante internamente. ¿Cuál es la capacidad que tienen es importante evaluar la capacidad que tienen los padres para hacerse cargo de la problemática del niño o del adolescente? Ir indagando no solo en torno a los recursos muchas veces económicos que tienen para sostener, por ejemplo, eventualmente una terapia más adelante, sino que también los recursos emocionales, los recursos psíquicos, los recursos parentales que tienen para asumir las dificultades. Van a poder sobrellevar una situación de estrés como la que están ocurriendo ahora. Si no van a poder, entonces muchas veces las recomendaciones al final de la evaluación van a pasar por que ellos también reciban cierto tipo de orientaciones particulares como cuidadores, pues en sus funciones parentales. También es importante, ¿cierto?, la forma de organización de los padres en torno a la problemática del hijo. ¿Qué están haciendo con este problema que está ocurriendo? ¿Lo están ignorando o están sobreactuando? O, por ejemplo, no le quieren contar al resto de la familia, entonces lo están encapsulando y están tratando como de ocultarlo, ver qué se hace familiarmente en torno al problema que presenta. Esta primera entrevista y en general el proceso, cuando hablamos de las características del setting o del encuadre, es importante siempre considerar que se debe realizar en un entorno lo más tranquilo, cómodo y ordenado posible, donde no existan como interrupciones producto del orden o de la comodidad, que tenga una buena ventilación, iluminación, que son condiciones básicas, que sea un lugar seguro, sobre todo cuando se trabaja con niños. Los implementos deben ser lo suficientemente seguros para evitar que se rompan, que ellos se vayan a cortar o se vayan a hacer una herida por el uso de los implementos, que sea fácil de limpiar, porque los niños, por las características del tipo de intervención, van a manipular mucho material plástico, por lo tanto es fácil que todo se ensucie. Entonces entre un paciente y otro debemos poder rápidamente limpiar el espacio acondicionado para estas entrevistas. Y tiene que tener una buena privacidad sin interrupciones o ingreso de otras personas. En el contexto clínico privado es muy fácil asegurarlo. En el contexto clínico de educación, de salud pública, no siempre es tan fácil asegurar todas estas condiciones. Y en el contexto de evaluación educacional muchas veces no existen estas condiciones. Entonces ahí el llamado al psicólogo educacional es cómo busca y acondiciona espacios que sean lo más propicios para poder realizar este tipo de evaluaciones. Dentro de las lecturas de la unidad se sugieren algunos aspectos del código de ética del Colegio de Psicólogos, donde es importante revisar lo que tiene que ver con el derecho del paciente a ser evaluado en un entorno digno. Entonces es importante ahí considerarlo a la hora de planificar esta evaluación. Como les decía, se utilizan muchos materiales. Este es un listado muy grande en torno a cuáles son los principales materiales que se recomiendan desde los distintos enfoques teóricos, desde el psicoanálisis, la Gestalt, el humanismo. En general, tiene que ver con disponer de mucho material gráfico y plástico, ya sea para que ellos dibujen, jueguen, rompan. Lo importante es que en las entrevistas con los niños van a estar siempre atravesadas, porque la manera que tiene el niño de hablar es jugando. La entrevista físicamente no se va a generar igual con el adulto, en donde el niño está sentado en un lado y el psicólogo al otro, sino que la manera de expresar sus problemas el niño va a ser a través del dibujo y el juego. Por lo tanto, necesitamos disponer de mucho material que le permita expresarse libremente y expresar la mayor cantidad de información posible. Entonces tenemos esta gran serie de material gráfico y plástico, donde se sugiere siempre tener ciertas hojas blancas, lápices de distinto tipo, plumones, gomas, sacapuntas, pegamento, revistas, papeles de colores, plasticina, lana, tijeras, retazos de tela. Además tener juguetes, siempre organizados en grupos la mayoría de las líneas psicoanalíticas infantiles sugieren que siempre estén organizados en grupos de 3 para que sea fácilmente proyectable la relación edípica. Entonces, animales salvajes, domésticos, marinos, pájaros, insectos, personas, incluyendo bebés, autos, aviones, soldados, entre otros.
y otros materiales de juego como tazas, juegos de construcción, juegos de médico, instrumentos musicales, cubos, pelotas pequeñas, mantas, etc. Pueden haber muchos otros elementos o pueden haber algunas corrientes teóricas que van a sugerir algunos específicos de esto. Este es un listado que trata de abarcar la mayor cantidad posible de elementos a considerar en el espacio en el cual ustedes van a trabajar con niños y adolescentes. Hay muchas empresas que se dedican al diseño específico sobre todo de los juguetes terapéuticos. Hay incluso juguetes didácticos terapéuticos, hay cartas que buscan favorecer la comunicación y el vínculo, hay juegos de mesa. Lo importante, más allá de que en el fondo los juguetes son un medio, entonces el medio puede cambiar, el fondo y el objetivo siempre va a ser que el niño se exprese a través del juego. En particular la entrevista con niños, ¿cierto? Como decíamos, mientras está jugando, porque esa es la entrevista con los niños. Vamos a trabajar luego en profundidad con la entrevista, la hora de juego diagnóstica en la tercera unidad. Es importante revisar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con uno, como la actitud, mantener una actitud cálida, empática, y partir siempre preguntando si sabe por qué está ahí. Muchas veces los papás no le informan al niño por qué van al psicólogo. Muchas veces los niños piensan que están yendo, sobre todo los niños, los adolescentes es un poco más fácil que sepan, pero sobre todo los niños pequeños en general piensan que van al médico, que van a un tipo de doctor especial y no saben muy bien por qué. Entonces es importante partir preguntando si saben por qué están ahí, utilizar siempre el juego, el dibujo libre como herramienta de exploración, adecuar el lenguaje según el nivel de desarrollo, ir explorando la problemática, ¿cierto?, a partir del juego, y para eso es importante ir desarrollando la habilidad de lectura simbólica del juego, porque el niño no nos va a contar su problema directamente en el juego, no nos va a decir, mira, aquí estoy yo con mis problemas, sino que va a estar simbolizando sus problemas en el juego. Por lo tanto, es muy importante irse entrenando en esa capacidad de la lectura simbólica. Y también es importante, la medida en que se va jugando, ir indagando en los aspectos generales del sí mismo, la familia, el colegio, las amistades, los intereses, los juegos, la recreación. Entonces esto implica que el psicólogo en general, el que es psicólogo infantil, que se va a dedicar al trabajo con niños, siempre va a estar en conocimiento de cuáles son los principales intereses de los niños de cada etapa, de cada generación. Los intereses de los niños del año 2019 son muy distintos a los intereses de los niños del año 2009 o del año 99. Hay cambios generacionales que están marcados por los medios de comunicación, por las películas. Entonces este tipo de cosas va a ir siempre filtrando y permeando la concepción y la manera de entender del psicólogo las problemáticas infantiles. Entonces es un llamado también a estar siempre sabiendo y conociendo en qué están, cuáles son los intereses de los niños en cada periodo. ¿Cómo se entrevista a los adolescentes? En general, la estructura desde afuera es más parecida a la entrevista con el adulto. Hay un cara a cara. Hay elementos en la forma que pueden cambiar, en el cómo se pregunta. Incluso, por ejemplo, hay algunos psicólogos que siempre van a tratar de usted a los adultos. Y hay una decisión también en tratar de tú al adolescente, para tratar de no verticalizar tanto la relación, entendiendo que es parte de la adolescencia esto como de rebelarse contra la autoridad. Entonces tratar de no instalarse como una autoridad frente al adolescente. En general siempre en las entrevistas con los adolescentes es muy importante indagar en distintos ámbitos, entendiendo como entrevista semiestructurada, conocer cuáles son los principales recuerdos que tiene acerca de sí mismo, de su familia, las experiencias significativas en la escuela, en el liceo, las relaciones interpersonales que tiene con sus pares, dentro o fuera de la escuela, actividades recreativas en que le gusta dedicar tiempo, qué cosas le gustan, indagar también en torno a temas de pareja, de sexualidad, trabajo, las emociones, cuáles son las principales emociones que va sintiendo, en qué contextos las va sintiendo, indagar con él, con la familia lo vamos a hacer, pero también indagar con él qué sabe respecto de su historia médica, cuáles son las principales enfermedades que ha tenido, si ha tenido algunas alteraciones psicológicas antes, si ha tenido intervenciones psicológicas antes, historia legal y consumo de sustancias. ¿Cómo indagamos? Siempre es importante como partir identificando, ¿cierto?, el motivo de consulta, a qué viene, por qué viene, qué es lo que le ha estado pasando, que lo trajeron, si es que lo traen y no está voluntariamente ahí, porque eso es algo también muy típico de los adolescentes,
que son los padres los que los traen por alguna conducta disruptiva, que ellos no consideran tan disruptiva, por lo tanto no están tan de acuerdo con estar yendo al psicólogo. Entonces hay puede haber una resistencia inicial a participar de este proceso de evaluación. O pueden participar y decir, ya voy a venir para que me dejen de molestar estos papás. Entonces también tenemos que hacer esta exploración de la percepción que tienen los cuidadores en torno al problema. ¿Qué piensan tus papás acerca de esto que me estás diciendo? ¿A qué lo atribuyen ellos? Y tratar de ir haciendo la distinción acerca de cómo el adolescente lee el problema y cómo él cree que sus papás leen el problema, para luego poder nosotros directamente levantar en los papás el cómo ellos lo leen, que muchas veces son percepciones muy distintas. El cómo los adolescentes perciben el problema a partir de los papás es muy distinto a cómo directamente los papás perciben el problema. Analizar la demanda, eso implica como qué es lo que están pidiendo, porque una cosa es venir porque tenemos un problema, pero venimos ya que tenemos este problema, venimos para que nos dé un informe y entonces lo puedan reincorporar a clase, para que nos dé un informe para el psiquiatra y le puedan dar una licencia. Esa demanda entonces es importante indagar en particular. Si vienen derivados también, por ejemplo, vienen porque el psiquiatra les dijo que vinieran, si vienen por iniciativa propia, si han consultado antes con otros psicólogos, y si no han consultado antes y este problema se presenta hace mucho tiempo, ¿por qué vienen ahora, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en particular ahora? Que vengan a consultar. También es importante revisar los antecedentes del problema, tal como en el caso del niño, desde cuándo se presenta, en qué circunstancias, con qué severidad, evaluar las posibles consecuencias a corto o largo plazo y evaluar las áreas en las que se ha visto afectado. Eso implica saber si esto ha generado que deje de asistir a clase, que deje de asistir a una clase en particular, que deje de vincularse con cierto grupo de compañeros y evaluar las estrategias de solución. Si el problema es que se siente angustiado frente a sus grupos de compañeros, ¿qué ha intentado hacer? ¿Ha intentado cambiar de grupo? ¿Ha intentado pedir ayuda al orientador del colegio? ¿Ha intentado pedir ayuda al profesor jefe? ¿Qué cosas ha hecho y qué resultados ha tenido? Es importante indagar eso porque nos da cuenta de los recursos internos también del adolescente. Si presenta este problema hace meses y no ha hecho nada, nos habla de recursos internos mucho más empobrecidos que un adolescente que presenta este problema y ya le ha pedido ayuda a su familia, a otro grupo de compañeros o a alguien en el colegio. Habla de mayor disponibilidad de recursos. Hay una serie de preguntas. Normalmente la adolescencia para muchos termina siendo como un grupo etario con los que no se quiere trabajar por la dificultad en el vínculo. Sobre todo, por ejemplo, la adolescencia inicial, que es como la más vinculada a la pubertad. Es complejo entrevistarlos porque están mucho más ensimismados los adolescentes, entonces hablan muy poco. La adolescencia media, que es como entre los 15, 17 años, es la etapa en la que están en plena lucha de diferenciación con los adultos, por lo tanto están mucho más, entre comillas, enrabiados. Son adolescentes mucho más oposicionistas, que les gusta como estar siempre diferenciándose del adulto y eso desde una actitud agresiva. La diferenciación implica la ruptura. Por lo tanto, es difícil entrevistar a alguien que no habla porque no tiene ganas de hablar, cuando está como en la, entre comillas, edad del pavo. Pero también es difícil entrevistar a alguien que se opone a todo y que entonces todo lo va a tomar como si fuera un insulto o un agravio. Y luego ya es más fácil entrevistar a alguien de 17, 18, 19 años, que es la adolescencia tardía, que es mucho más cercana a la adultez joven. Por lo tanto, hay un periodo muy grande que implica que el psicólogo va a tener que desarrollar herramientas específicas para poder entrevistar. Entonces, algunas preguntas, por ejemplo, que se sugiere de cómo ir indagando en torno a este problema de manera de que no sea como un gran cuestionario de preguntas cerradas o que finalmente no sean preguntas donde el adolescente nos diga sí, no, es, por ejemplo, cómo se inició el síntoma, cuándo se presentó. Cuando dice síntoma, uno no dice cuándo se inició el síntoma o cómo, sino que uno dice cómo se inició esta angustia que tienes frente a tus compañeros, cuándo se te presentó por primera vez, dónde estabas, cómo fue, en qué situación estabas, quiénes estaban presentes, con qué frecuencia se presenta, cuánto dura.
de qué forma has tratado de eliminar el síntoma, de los esfuerzos que has hecho por mejorarlos, cuáles han sido los más efectivos en torno a la exploración del problema que mencionábamos antes. Puedes identificar qué situaciones, personas, sucesos preceden al momento en que se presenta, qué pensamientos, imágenes pasan por tu mente cuando se presenta, tienes sensaciones físicas antes, durante o después. Importante indagar también esas sensaciones físicas para poder explorar bien el fenómeno. Interfiere con tus relaciones interpersonales, la escuela, pasatiempos, tu trabajo, alguna otra actividad cotidiana. Describe la peor situación en que te has encontrado a causa de este problema. ¿Cuál ha sido el peor momento que has vivido con el síntoma? ¿Qué pensamientos, sentimientos o imágenes tuviste? Si pudieras calificar tu síntoma del 1 al 10, donde 1 es muy leve y 10 es lo más estresante, tanto que sientes que te podrías morir con ese nivel de estrés, ¿cómo lo calificarías en este momento para que evalúe y se posicione también? ¿Cómo indagamos entonces con los cuidadores, con la familia de estos adolescentes o de estos niños? Importante entonces partir indagando las historias de las dificultades actuales y del desarrollo, cómo se ha presentado actualmente el problema y cuáles son las características de este niño, de este adolescente en su historia. Y para eso contamos con la anamnesis. Vamos a revisar luego una estructura básica de anamnesis. La funcionalidad familiar, que aquí es importante distinguir entre estructura y función familiar. La estructura tiene que ver con los lugares que se ocupan dentro de la familia. Lugar de padre, lugar de hijos, si están los dos padres o si está solo un padre. Y la función tiene que ver con asegurar estos principios básicos que tienen que ver con la promoción del desarrollo de los miembros, que los adultos protegen a los niños, que hay una satisfacción de las necesidades nutricionales y normativas, o sea, es decir, se los alimenta y se les da educación. Existe se asume muy fácilmente que una familia que está compuesta por mamá e hijo, o sea, monoparental, es disfuncional. Es mirar esa estructura con una lógica distinta que es la función. Si la estructura es monoparental, mamá, hijo, pero esa mamá le asegura el desarrollo a su hijo, lo protege, satisface sus necesidades nutricionales, de afecto y normativas de educación, entonces estamos hablando de una familia funcional. Entonces es súper importante como no asumir que porque falta un integrante de la familia es una familia disfuncional. Es importante también entonces explorar los posibles indicadores de negligencia, maltrato infantil, abuso. Hay una serie de lecturas que se pueden ir recomendando a lo largo del curso acerca de cómo profundizar en torno a lo que tiene que ver con cómo se desarrolla el psiquismo de un niño o de un adolescente en una familia negligente o una familia maltratadora o en la presencia de abuso sexual infantil, por ejemplo. Cyrulnik, por ejemplo, nos habla harto de eso, Barudi también, entonces es importante como ir complementando un poco estos conocimientos. Indagar cómo funcionan los subsistemas conyugal, parental, parentofilial y fraternal. Cómo funcionan papá y mamá juntos como pareja conyugal, que muchas veces como pareja funcionan muy distinto a cómo funcionan como papá. Algunas familias, las parejas funcionan muy bien, se entienden muy bien como pareja, pero a la hora de llevar a cabo las funciones parentales comienzan los problemas. No se ponen de acuerdo acerca de qué es lo que hay que hacer con ciertas conductas de los hijos y discuten en torno a las temáticas vinculadas a su función parental. No así en torno a las temáticas vinculadas a la pareja. Entonces eso es importante ir prestando atención y observando en las entrevistas. Cómo se lleva la familia, el subsistema parentofilial es papá, mamá, hijos, cómo se vinculan entre ellos y cómo se llevan entre los hermanos si es que los hay. Muchas veces entre los hermanos, si son varios, se generan también subsistemas. El mayor y el del medio funcionan de una manera muy distinta como funciona el del medio y el menor, y ellos dos funcionan muy distinto como funciona el mayor y el menor juntos, por ejemplo. Entonces, entender esos funcionamientos donde hay alianzas y coaliciones distintas es importante. Mirar también los estilos de crianza, si son más autoritarios. El autoritario es en la medida en que se entiende que hay ciertas lógicas que se van explicando y que deben asumirse y entonces porque hay razones detrás. El autoritativo es el estilo clásico de que me tienes que hacer caso porque soy tu madre o soy tu padre.
no hay una razón ni una explicación detrás, por lo tanto, él o los hijos tienen que obedecer solamente porque son hijos. El permisivo es aquel que eventualmente ante el conflicto cede rápidamente, y el pasivo es que no hace nada frente a ningún conflicto. Entonces es importante conocer en profundidad estos estilos de crianza para observarlos también en la dinámica, ya que eventualmente algunos de estos se relacionan mucho más con la presencia de ciertas alteraciones conductuales o síntomas psicopatológicos. Como les decía, ¿cierto? La anamnesis es un tipo de entrevista estructurada que busca recabar información específica acerca del desarrollo evolutivo del niño. En general, va a depender del tipo de patología o de psicopatología con la que nos estemos enfrentando, el nivel de exhaustividad que tengamos que dedicarle a la anamnesis. Muchas veces no es tan necesario levantar información tan específica como, por ejemplo, además de la descripción del niño, de los antecedentes mórbidos familiares. En el embarazo, por ejemplo, o del parto, no es tan necesario levantar si fue prematuro, si nació por fórceps, porque el nivel de patología no lo requiere. Pero si tenemos muchas dudas acerca de la gravedad del diagnóstico, sí puede ser relevante levantar este tipo de información. Si nació prematuro, por ejemplo, si fue neonato, cuál fue la talla, el peso, el Apgar, si nació asfixiado o no. Para muchos, sobre todo desde el ámbito de salud mental, los psiquiatras se fijan harto en el dato del Apgar, que es esta como primer gran evaluación que se realiza a todo ser humano cuando nace, que es mirar los cinco grandes signos clínicos y evaluar entre 0 y 2 puntos el color, el llanto, el nivel de los reflejos. Entonces, en general 9 y 10 puntos de un Apgar es un Apgar normal, y inferior a eso muchas veces se correlaciona estadísticamente con la presencia de algún tipo de alteración en el desarrollo más adelante. También levantamos cierto desarrollo psicomotor, o los hitos básicos. En general, lo que van haciendo las familias es presentar las dificultades, como que dicen, mi primer hijo aprendió a caminar a tal edad y el segundo, yo noté que se demoró más, noté que se demoró más en aprender a hablar, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, se demoró más en controlar esfínter, siempre fue mañoso para comer, no le pude dar pecho. Entonces empiezan a aparecer las características vinculadas a todos los puntos de la anamnesis. Junto con la conducta también, si fue más inquieto, irritable. Y ahí es importante ver cómo lo van levantando. Si era más irritable que el hermano, es muy distinto a decir, en general, siempre ha sido irritable. Cuando las mamás o los papás hacen un énfasis en la comparación, es importante también ponerse en el lugar del hijo, cómo ha sido vivir siempre siendo comparado con el hermano. En términos de sueño también, si era más inquieto para dormir, si nunca tuvo problemas para dormir, siempre le costó quedarse dormido. También levantamos antecedentes mórbidos personales en términos de si tuvo hospitalizaciones, traumas, golpes graves, sobre todo importante saber. Desarrollo afectivo social, personalidad, conducta, juegos, con quién jugaba, a qué jugaba cuando más chico, las relaciones familiares, con quién se lleva mejor, qué hacen en el grupo familiar, y el desarrollo escolar, socialización, relación con los compañeros, asignaturas en que le va más bien, en que no le va tan bien, qué hacen las actividades extraprogramáticas. La idea de la anamnesis es poder levantar una historia completa del niño y del adolescente, de forma de tener súper claro no solo quién es a partir de lo que uno está observando, sino que también quién ha sido a la luz de todos estos antecedentes. Muchas veces ayuda también algunos recursos como el genograma, que se utiliza harto desde la teoría sistémica, que es ir estructurando la familia a partir de la familia nuclear y extendida, a partir de ciertas nomenclaturas, o de cierta simbología, ¿cierto? Donde los cuadrados son los hombres y los círculos las mujeres. Y esto se va estructurando en una lógica de entender históricamente cuáles son las distintas generaciones, y vamos marcando ahí algunas maneras, sobre todo como de ir simbolizando cuando una relación es cercana, es distante, o es hostil o está cortada. Por ejemplo, hay gente que puede pasar años sin hablarse con, por ejemplo, la mamá de este adolescente que estamos entrevistando lleva 3 años sin hablar con su propia mamá. Entonces, si sabemos que esa relación está cortada, también nos da cuenta acerca del tipo de vínculo que establece esta persona con su propia madre. Si se presenta un nuevo abuso sexual. Entonces, es importante conocer el genograma como herramienta, porque muchas veces cuando a las familias, sobre todo hay personas que les cuesta poner en palabras la historia de la familia, irla dibujando, simbolizando, sobre todo con los adolescentes, puede ser de harta utilidad.
¿Cómo debe ser un entrevistador? En general, el entrevistador, entendiendo que tiene que cumplir con funciones específicas con los niños y con los adolescentes, la principal función es preguntar y buscar explicaciones. Siempre, y hay distintos tipos de preguntas. Ustedes ya tienen harta formación en eso, ¿cierto? Los distintos tipos de preguntas que se pueden realizar con los distintos objetivos. Hay preguntas que buscan ampliar temáticas, preguntas que buscan vincular temáticas. Lo importante es que busquemos explicación a lo que estamos observando. Otra función también es confrontar. Cuando nos han dicho una cosa y ahora nos están diciendo otra, señalar esa diferencia y confrontarla. Observar al niño en relación con los cuidadores. Cuando se entrevista todos juntos es súper distinta la dinámica, entonces es importante observar qué hace el niño mientras los papás están hablando, si se comporta distinto cuando la mamá está hablando que cuando el papá está hablando, cómo se mueve, y al revés, qué hace la mamá, qué hace el papá mientras el niño está hablando o está dibujando. Empatizar con cada uno de ellos, escuchar, dar sentido y estar atento también a uno mismo, qué le está pasando a uno mismo a lo largo de esta entrevista. Esas son las principales funciones. Eso implica que para poder realizar estas funciones necesitamos desarrollar al menos 3 grandes habilidades, por un lado comunicacionales, verbales y no verbales. O sea, necesitamos poder expresar verbalmente muchas cosas, pero también necesitamos poder disponer de muchos recursos no verbal para poder acompañar nuestro discurso verbal, sobre todo con los niños y con los adolescentes, los gestos que utilizamos, las conductas no verbales que utilizamos para ir acompañando, señalando, enfatizando y también, en el fondo, demostrándoles que estamos empatizando con ellos. Verbalmente, por ejemplo, el uso de metáforas, de analogías, giros verbales, cómo manejamos los silencios. Muchas veces, sobre todo para los adolescentes, por su desarrollo de pensamiento formal, es más fácil entender lo que le queremos decir a través de una metáfora o de una pequeña historia o un cuento. Les va a quedar mucho más claro que si tratamos de explicarle paso a paso cómo la teoría explica lo que le está pasando. Emocionalmente tenemos que empatizar, brindar estabilidad, y cognitivamente tenemos que ser flexibles, rápidos para dar síntesis, porque implica que estamos escuchando, y en la medida en que estamos escuchando, entendiendo teóricamente, tenemos que poder ir sintetizando para poder ir devolviendo y reflejando esa información cada cierto rato, para poder analizar y también ser creativos. Entonces implica que tenemos que hacer muchas cosas y para eso desarrollar también muchas habilidades, que todas son entrenables. Y eso implica entonces que siempre frente a las primeras entrevistas van a haber ciertas dificultades. Y por primeras pueden ser las primeras 3, 4 o 10 entrevistas, se van a ir presentando ciertas dificultades, que es importante saber que se van a presentar y por lo tanto como no sentirse culpable porque a uno le esté pasando esto. Una de las principales dificultades es en la conducción de la entrevista y el manejo de los tiempos. A veces uno se apura mucho y una entrevista que tenía que durar 45, 50 minutos, uno preguntó todo súper rápido y a los 20 minutos ya no tiene más que preguntar. O al revés, se distiende mucho, a uno le cuesta como detener a las personas a las que está entrevistando, le cuesta ponerle límite y entonces llevamos 1 hora y media y todavía no podemos parar la entrevista. Otra dificultad súper común en clínica privada, por ejemplo, es no solo determinar los honorarios, sino que además cobrar esa plata. ¿Cuándo le cobro al paciente? Si se está yendo y no me está pagando, ¿cómo le digo? Oiga, págueme. Entonces, en general, el manejo de las platas es súper difícil. Por eso muchos rápidamente lo que hacen es buscar un centro donde exista una secretaria que se haga cargo de los pagos. Para el psicoanálisis, por ejemplo, es súper importante que sea el mismo profesional el que se haga cargo del pago, porque es una función que tiene que ver con aterrizar a la realidad de lo que estamos trabajando. Por lo tanto, es necesario hacerse cargo uno de esos honorarios. Detectar las variables transferenciales también es complejo en las primeras entrevistas. Y cómo integramos toda la información que nos ha relatado la familia, que nos está diciendo el niño y que eventualmente estamos levantando en algunos instrumentos, cómo integramos toda esa información en una sola visión general del paciente también puede ser compleja y generar una hipótesis diagnóstica. Entonces, frente a eso, las principales recomendaciones siempre son mantenerse siempre tomando nota. A muchos no les gusta tomar nota durante la entrevista porque puede como interferir en el vínculo, pero sí es importante en algún momento tomar nota. Generalmente es hacia el final de las entrevistas, escribir todo lo que haya sido relevante y que eventualmente uno piense que se podría olvidar. Hay cosas que uno no se va a olvidar porque rápidamente uno sabe que esto es muy importante y no se me va a olvidar. Llamó mucho mi atención, me está marcando mucho.
Pero hay cosas algunos datos que uno siente que podrían ser importantes y si son muchos datos o nombres, eso sí es importante anotarlo porque rápidamente uno se puede olvidar de los nombres. La toma de notas es importante porque permite detectar las intervenciones que uno hizo. Cuando uno después analiza lo que hizo, uno se puede dar cuenta de no debería haber preguntado esto, podría haber preguntado esto otro y no lo pregunté. Entonces, al ir tomando nota, uno se va dando cuenta de eso y está mejor preparado para una segunda oportunidad. Nos permite organizar los datos, analizar el propio funcionamiento, ¿cierto? Como saber en qué momento lo hicimos mal, en qué momento no, manejar la información para el diagnóstico y el informe. Y lo más importante, sobre todo los que se van en general siempre, porque el pregrado lo que a uno le entrega es una formación general y luego que uno se titula, uno comienza la especialización, que a diferencia de la medicina no está legalmente tan ordenada, pero sí ética y técnicamente uno tiene que asumir que se va a tener que formar en aquello que le interesa. Si sea en clínica, se va a tener que formar en clínica, si es educacional, se va a tener que formar en educacional. Entonces es importante comenzar con esta formación que implica además para los que se van a dedicar a clínica la psicoterapia personal, porque la única manera, por ejemplo, de detectar fácilmente variables transferenciales, contratransferenciales, de poder detectar dónde está el motivo de consulta latente versus el manifiesto, es poder haber uno también estado del otro lado y haberse explorado uno mismo como terapeuta, como paciente, pero también tener el espacio de explorarse como terapeuta y eso lo brinda la supervisión de casos. Entonces es súper importante el vincularse, el mantenerse vinculado a las supervisiones tanto de evaluación como de terapia. Y todo esto va de la mano con la actualización constante en términos teóricos, en términos de training, mientras que hay algunos programas de magíster o postítulos que son mucho más teóricos, hay otros postítulos que son mucho más de entrenamiento especializado en cierta técnica. Entonces ahí es importante ir viendo qué es lo que va necesitando cada uno en qué momento para poder ir trabajándose como herramienta. Entonces, esta es como una revisión bien general de los principales elementos que vamos a ir trabajando en esta unidad. Los invito a que puedan ir leyendo en profundidad las lecturas de la semana, junto con el apunte a modo de complementar, ¿cierto?, todos los contenidos vinculados al proceso de evaluación psicológica en niños y adolescentes.